Bueno, señores, tenemos a través de la línea telefónica al doctor Pedro Domínguez Brito, hermano de Francisco Domínguez Brito. Hermano de padre y madre. Hermano de padre y madre de Francisco Domínguez Brito, pues aspirante presidencial, uno de los principales aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Pedro también es el presidente de la Asociación Dominicana de y miembro del Comité Central del PLD. La federación. Sí, miembro del Comité Central del PLD. Bueno, pero vamos a ver si él quiere que se destaque eso, porque lo de la federación lo pusimos en consenso con él. Lo de miembro del Comité Central del PLD, vamos a ver si él está en ánimo de que eso se destaque en estos momentos. Buenos días, Pedro, adelante. Buenos días, Martín de Pozo, buenos días, qué alegría escucharlo. Buenos días, hermano. Pedro, tú eres miembro del Comité Central del PLD, ¿verdad? Claro, y con mucho orgullo. Tú ves, ahí está Julio, con mucho orgullo, dice. Qué bueno. Pedro, queremos que aclarar un poco esta cuestión con el doctor Leonel Fernández, porque siendo hermano Pedro Domínguez Brito de Francisco Domínguez Brito, uno de los principales aspirantes del PLD, no ignora que eso tiene una connotación política, aunque sea un acto totalmente cultural, no es ajeno a la política. Adelante. Sí, bueno, yo no he entendido mucho todo este revuelo que se ha armado, porque yo soy miembro de un grupo llamado La Tertulia. Es un grupo que tiene varios años, es un grupo filosófico-cultural que tiene más de 200 profesionales de muchas áreas del Cibao, sobre todo de Santiago y de Moca. A mi casa siempre han ido los invitados de La Tertulia, porque mi casa es grande, tiene un patio bastante grande y suele usarse sobre todo en época de pandemia. A mi casa han ido, por ejemplo, Pelegrín Castillo, fue la embajadora de Costa Rica, y mi casa generalmente es un centro de que vayan personas de diversas ideologías, diversos sectores, a reunirse por muchas razones. Entonces, el expresidente Leonel Fernández fue invitado por La Tertulia hace muchos meses, y naturalmente esa actividad se hace en mi casa, como se hacen todas las actividades. Yo lo recibí con mucho afecto, mucha deferencia, mucho respeto. Su presencia honra el hogar que visita, y ahí no se habló absolutamente nada de política partidista dominicana. Las preguntas giraron en torno a asuntos filosóficos, a asuntos culturales, como por ejemplo, ¿qué pensaba él de Dios? ¿Qué pensaba él de los poderes supranacionales? ¿Qué pensaba él de los extraterrestres? Y fue un encuentro ameno donde no hubo la mínima pizca de participación o de sentido político partidista. El problema es que los dominicanos tenemos que acostumbrarnos que por el hecho de estar en parcelas diferentes no somos enemigos, que debemos seguir siendo amigos, debemos recibir a todo el mundo y hacerlo con respeto y consideración, estar por encima de las nimiedades. Eso es lo que nosotros debemos hacer como dominicanos. Fue un encuentro muy bueno de La Tertulia, todos se sintieron muy bien, el anfitrión, el expresidente, su comitiva y sobre todo La Tertulia, que fue el anfitrión de ese importante encuentro. Pedro, se dejó ha entrever despertado en nuestra momento. curiosidad periodística ahora. ¿Cuál fue la respuesta del doctor Fernández en cuanto a qué, aunque sea brevemente, en cuanto a qué pensaba de Dios y de los extraterrestres, por favor? Sí, él cree en Dios, afirmó eso, dijo que él estaba de acuerdo en que se enseñara la Biblia en las escuelas, pero no por un asunto religioso, sino por lo que enseña la Biblia. Sobre los extraterrestres, él dijo que no ha visto ninguno, pero que deben de existir en las galaxias, tantas galaxias que hay. Y sobre los temas supranacionales, dijo que sí, y inclusive contó algunas anécdotas de que hay asuntos que se imponen a los países, sobre todo cuando son países de pocos recursos como el nuestro. Pedro, ayer Jaime Tomás pues dio algunas informaciones que entonces hacían que se pensara que había cierta distancia entre Pedro y Francisco, que Pedro había puesto su oficina ya aparte, y que
se sabía de cierta distancia entre ellos. Eso es absurdo. Lo primero que Francisco no tiene oficina de abogados, y con Francisco lo apoyo totalmente. Estoy trabajando y quiero que sea el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana y próximo presidente, porque reúne todas las condiciones. Quizás es el candidato que más experiencia de Estado tiene en estos momentos, porque ha sido miembro del Poder Ejecutivo como ministro del Medio Ambiente, fue senador de la República, y de alguna manera estuvo involucrado con el Poder Judicial, aunque no estrictamente hablando, ya que fue Procurador General de la República y fiscal del Distrito Nacional. Todo eso son conjeturas que no tienen sentido. Es decir, que sobre todo tu candidato presidencial es Francisco Domínguez Brito. Brito. Claro que sí, con todo apoyo, con todo amor. Es una persona, bueno, como diría una gente, en términos jocosos, lo conozco de chiquito. Yo soy su hermano mayor, y una persona con condiciones excepcionales, que toda su meta y su norte es pensando en el bien común, en satisfacer las necesidades morales y materiales de un país que yo espero que lo apoye como precandidato de nuestro partido y como presidente de la República. Yo me siento orgulloso de ser PLDista, muy orgulloso. Es un partido que, aunque cometimos muchos errores en el gobierno, pero en la balanza de la política se inclina muchísimo más hacia lo positivo que hacia lo negativo. Se hicieron grandes obras en todos los sentidos, institucionalizamos la República Dominicana, creamos el orden en las instituciones públicas, en fin, que uno o dos hayan fallado, eso no implica que no se valore esa gran obra de gobierno. Ayer nos llamó el doctor Julio Horton, dirigente de la Fuerza del Pueblo, y entonces él nos decía que él lo conoce a ustedes dos, y él dice que el político en esa familia eres tú. Yo soy más extrovertido que Francisco. Francisco un poquito más. En el fondo somos parecidos. En la forma es posible que tengamos... A mí me gusta cantar, la poesía, el derecho. Soy más extrovertido. Eso es posiblemente más, quizá un poquito más abierto que Francisco, pero... Pedro. Mira, Pedro, se dejó algunos sectores, algunas personas... vieron esta actividad de Leonel no con el sentido cultural, sino como supuestamente probablemente un avance de que tú pudieras dar el paso hacia la Fuerza del Pueblo. No tuvo que ver absolutamente nada. Pero independientemente de que eso no es correcto, yo creo que sí debe de haber mecanismos de entendimiento en un futuro, porque ambos partidos provienen del mismo padre, de Juan Bosch, y en ambos partidos corre la sangre morada y la estrella amarilla. Y yo creo que en política no puede haber divisiones eternas, nunca la han existido, y uno debe pensar siempre y tener los espacios abiertos para cualquier entendimiento, pensando siempre en el bienestar de la República Dominicana. De todas maneras, repito, me sentí muy honrado con la presencia del doctor Leonel Fernández. Cuando habló fue impresionante, una capacidad extraordinaria, y dejó muy convencidos al auditorio. Un auditorio bastante crítico, y la gente quedó muy conforme. Pedro, buenos días. Lenchi de este lado, un abrazo, hermano. Lenchi, qué alegría escucharte. Sí. Bueno, la tertulia como espacio ha sido bien resaltada, así que tú tienes que también sentirte feliz de que este debate ha llevado a la tertulia como espacio a la mente de todo el pueblo dominicano. Así es, y es lo importante, Pedro Lenchi, es la tertulia. O sea, yo no me enfoco ni en Pedro, es la grandeza de la tertulia, que va a venir Ramón Alburquerque el 1 o el 8 de octubre, a mi casa también, invitado por la tertulia. Mi casa es un espacio abierto, y eso de la tertulia, pero a mi casa van, cada vez que viene algún líder político, empresarial, me visita y compartimos y hablamos de temas diversos. Y necesitamos que eso se multiplique en este país, experiencias como la tertulia. Claro. Ahora, dos cosas te quiero preguntar, Pedro, dos cosas. Uno, Francisco, ¿cuándo irá a la tertulia? ¿Eso está en agenda? Sí, sería importante, porque él también puede ir a filosofar allá. Claro. Y en segundo lugar, ¿consideras tú, Pedro, que una persona del PLD que vaya a la Fuerza del Pueblo es un tránsfuga realmente? No creo eso. Ni uno que vaya de un lugar a otro. O sea, no es así. No, porque lo del tránsfuga no está en que una gente vaya de un partido a otro, no. Es que una gente sea electa por un partido. Y se vaya. Y se vaya. Eso es distinto. Mira, yo le voy a decir algo muy particular.
yo creo que eso no procede. O sea, eso, más que legalmente, en términos, vamos a llamarlo ético, no lo veo bien, pero no quiero juzgar a nadie por el hecho de que lo haga. Y lo de Francisco en la tertulia sería genial. Yo no soy el presidente de la tertulia, soy un simple miembro más. El presidente es el doctor Bruno Rosario. Pero háblate con Bruno Rosario para que lleven a Francisco. Claro, se lo voy a hablar. Sí, y el presidente Bruno Rosario, un médico de mucho prestigio. Una pregunta, descartado ya que Pedro Domínguez Brito va a pasar a la Fuerza del Pueblo, ¿podríamos interpretar esta reunión? Sé que explicó que su casa es un espacio donde se reúne mucha gente, pero ¿podría interpretarse como un puente entre la Fuerza del Pueblo y el PLD y un puente que puede llevar a próximos acuerdos? Mira, si se interpreta, si fuera así, fuera genial. Ojalá. No es la intención, ni fue la intención, ni ha sido la intención. Ahora, si eso ayuda para que eso suceda, bienvenido sea. En la política hay azares, hay cosas que suceden que uno no sabe cuáles serán las consecuencias, positivas o negativas. Y de esto surge un acercamiento que no ha sido la intención y el destino así lo quiere. Bienvenido sea ese acercamiento. Y finalmente, bueno, de mi parte, al presentarlo, Julio destacaba lo del ajedrez, Eury destacaba su posición en el PLD, pero lo que no dijeron, que usted debutó ya como articulista del Caribe, debutó como cronista social. Eso sí. Yo nunca... Ya lo dijo que es extrovertido. A mi madre le hicieron un homenaje, el premio Salomé Ureña, el Ateneo Dominicano. Y mami me pidió, porque mami es muy jocosa, 85 años, que por favor hiciera un artículo relacionado con ella, con esa actividad, donde fue interesantísima. Fue bendecida por Monseñor Benito Ángeles y estuvo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en esa actividad, también siendo de las protagonistas, porque existe una amistad entre nosotros y su familia. Y al mami presentarme eso, y le dije, mami, se ve feo que yo escriba un artículo alabándote a ti en un periódico del prestigio del Caribe. Y ella me dijo, hazlo. Y como buen hijo, la complací y lo hice más. Bueno, Pedro, yo puedo dar fe de la dimensión de tu madre, como santiaguero y como estudiante que fui en Santiago. Es una maestra de maestra, es una... No, mami fuera de serie. Mami sí, es una mujer con un espacio propio. Hace 2 años escribió 2 libros, y en una ocasión vaya y me dice, Pedro, quiero que me publiques esta poesía en uno de los libros. Era una poesía relacionada a los alemanes y los franceses en la Segunda Guerra Mundial. Y me dice, Pedro, el problema es que yo la recité fue en el año 1967, a ver si me acuerdo, 14 estrofas perfectas. Wow. La memoria de ella es genial, una cosa extraordinaria. Brillante. Qué bueno. Lenchi, pues en estos días que hemos estado hablando de manifestaciones humanas, esa gran educadora, esa gran cristiana, se manifiesta artísticamente. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel video donde cantaba y bailaba. Es una maestra. Fue viral. Una serie de cosas que quedan claras. El candidato de Pedro Domínguez Brito se llama Francisco Domínguez Brito. Correcto. Es el candidato. Y Pedro Domínguez Brito no ha tenido planes de abandonar su partido. Esas cosas quedan claras. Lo otro era una tertulia filosófica que no deja de tener connotación política, pero era una tertulia filosófica. Pero también queda claro, Julio, que él puede ser un puente para la comunicación interpartidaria. Hay una frase que tú dijiste que me gusta mucho del Papa Francisco: seamos puentes, nunca muros. Qué bueno. Bien, muy bien. Pues gracias, Pedro. Muchas gracias. Un placer. Que son puentes rotos. Pero gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Cambio fuera.